Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre, ya estamos una vez más aquí en Alabanet Radio. El día de hoy, lunes, como semana tras semana, estamos aquí. También te recuerdo que si tú deseas un acompañamiento psicoemocional, un acompañamiento terapéutico, te puedes poner en contacto conmigo en mis redes, en Facebook, en TikTok, y también estamos en Instagram como Sergio Flores Favila. Entonces, pues vamos a iniciar el programa de hoy. El programa se titula Por mi culpa y por mi gran culpa. Y entonces ya desde este movimiento, desde esta forma en la que vamos escuchando ese sentir de culpa, ese sentimiento de culpa, pues es inevitable remitirnos a través del tiempo, desde dónde, desde cuándo y a través de qué existe ese sentir de culpa. Y inevitablemente tenemos que remitirnos precisamente a uno de los 4 paradigmas que es, desde mi punto de vista, desde mi opinión muy personal, muy particular, pues es uno de los paradigmas más poderosos, todos por supuesto, pero el paradigma de la religión, sobre todo aquí en México, tiene un peso específico en la mayoría de nosotros, independientemente, y una vez más, por enésima vez yo subrayo esto. Yo respeto mucho tu creencia religiosa, yo respeto tu acercamiento a una u otra corriente religiosa. Por supuesto que aquí, particularmente en Alabanet y muy particularmente en el programa Conectando con tu Ser, somos muy respetuosos de esa parte, pero sí es importante ubicarlo, sobre todo si tú y yo estamos interesados en lo que es verdaderamente el desarrollo de la conciencia, lo que verdaderamente significa el despertar espiritual, y en esos dos factores, en ninguno de los dos tiene relación directa con la cuestión religiosa. De pronto la gente pensamos que cuando hablamos y utilizamos el término espiritualidad, cuando tú escuchas la palabra espiritualidad, al primer lugar al que te remites mentalmente, pues es a lo que tenemos programado, que es justamente toda esa educación, toda esa formación, toda esa programación religiosa. Hablamos de espiritualidad y de inmediato te remites a la iglesia, te remites al culto religioso, a la congregación, independientemente de la religión que tú profeses, que tú practiques, que es muy loable, muy respetable. Sí o sí, si a ti y a mí nos interesan temas que van más allá de la simple religión, pues es importante señalar este tipo de cosas, que la mayoría de conceptos que se nos han heredado, enseñado, incrustado, así literalmente, vía intravenosa desde la parte mental, pues nos han dado esas referencias, ¿no? Y desde mi punto de vista, creo que el culto religioso es una de las cunas donde justo ahí emana ese sentimiento de culpa. Por eso es que en el momento en el que expreso el título del programa de hoy, así literalmente lo vuelvo a hacer: por mi culpa y por mi gran culpa. Y esto seguramente va a sonar muy familiar para todas aquellas personas que fuimos criadas, que fuimos formadas, que recibimos una sarta de información desde que éramos unos niños, justamente en el culto religioso y particularmente en la Iglesia Católica. Y entonces vamos comprendiendo de qué manera ese paradigma religioso crea y genera una situación, una condición, crea un discurso donde a la mayoría de los feligreses, si hay algo que nos han suministrado es
mucha culpa. Y los primeros referentes para entender la culpa es que la figura máxima representativa de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana, pues es la crucifixión de Jesucristo. Cuando Jesús es crucificado, ¿sí?, en esa historia que nos dicen, en un lugar que se llamaba el Monte Calvario y que él lo crucifican, y así lo expreso, que es que para el perdón de nuestros pecados, eso en automático, desde esa conformación cerebral, de esa conformación de cómo nuestro psiquismo va absorbiendo toda esa información que nos van introyectando, en ese momento se detona esa culpa, porque lo que nos ubicaron, lo que nos dijeron es que ese personaje fue muerto en la cruz, fue crucificado en el Monte Calvario para el perdón de tus pecados y de mis pecados, para la salvación de la humanidad. Y eso, por supuesto, en automático a ti y a mí, que fuimos muy apegados a esa formación, a esa enseñanza religiosa, de inmediato lo que nos genera es mucha culpa. Porque insisto, y mira, de pronto yo hago mucha referencia a todas aquellas personas que a lo largo de nuestra vida fueron nuestros formadores, fueron personas que fungieron como los principales ejemplos a seguir. Tu papá, mi mamá, tu mamá, mi papá, nuestros abuelos, nuestros tíos, toda la gente adulta que tuvo la función de acompañarnos en los primeros años de nuestra vida. Y por supuesto que en el caso muy personal de tu servidor, quienes con frecuencia me tomaban de la mano y me llevaban al culto religioso, siempre yo los escuché decir, escuché al sacerdote mencionar que a un personaje llamado Cristo, Jesucristo, Jesús, lo mataron, lo crucificaron para el perdón de nuestros pecados. Y si a eso le aunamos en estos rezos repetitivos, insisto, que en algún momento se nos hizo saber que por nuestra culpa Jesús había perecido en la cruz. Y entonces ahí es una de las cunas, desde la información que nosotros tenemos, desde, insisto, lo que nos han introyectado a lo largo de nuestra vida. Esa es una de las principales fuentes de información que nosotros obtuvimos para que ya desde chamacos, desde niños, cuando tú no tienes tal vez un criterio propio, cuando no tienes un razonamiento y mucho menos un cuestionamiento, un valor que a ti te permita levantar la mano y decir, a ver, pero ¿por qué me estás diciendo, abuela, papá, mamá, abuelo, que lo crucificaron por mi culpa? Si yo cuando eso sucedió yo ni siquiera había nacido. O sea, sí, eso es una ideología, esa es una manera, insisto, que uno de estos paradigmas, de los 4 paradigmas imperantes, es el paradigma de la religión, la que genera toda una narrativa para a ti y a mí generarnos culpa. Y esta culpa, por lo regular, ¿sí?, nos produce un estado de ánimo, insisto, culposo, de baja estima, nos pone en un nivel de vibración energética muy densa, muy baja, muy espesa, vamos a decirlo. Y eso obviamente, entre otras cosas, la culpa se genera para que tú y yo no tengamos esa posibilidad de despertar una conciencia, de avivar nuestro espíritu. Y si a eso le aunamos que también ese discurso fue alrededor de crear una deuda de ti y de mí, porque insisto, a un personaje le quitan la vida para que tú y yo salvemos. Entonces ahí entramos a una condición de deuda. Yo le debo la vida a alguien que dio la vida por mí.
Y eso me genera deuda y me genera culpa. Y entonces ya desde esa enseñanza, desde esa ideología religiosa, tú y yo vamos adjudicándonos con una culpa. Y ojo, cada que vamos al culto religioso, cada que tú y yo acudíamos, constantemente estábamos repitiendo y repitiendo y repitiendo esas letanías. Entonces recordemos que tu palabra y mi palabra tiene un gran poder. Y que cuando estamos repitiendo con frecuencia, mira que estamos moviendo frecuencias energéticas en el momento en el que tú y yo emanamos un sonido, una voz, recordemos, es el gran poder de tu palabra y de la mía la que mueve al universo. ¿Sí? El universo se mueve a través del logos, del sonido, de la palabra. Y entonces si tú y yo con frecuencia estamos repitiendo por mi culpa y por mi gran culpa, ¿qué crees? Se van a mover situaciones, condiciones, circunstancias para que a ti y a mí es ese poder de atracción que estamos generando y que por lo regular lo que estamos atrayendo son condiciones para que a ti y a mí se nos siga detonando y generando la culpa. Entonces creo que esto es un buen principio para ir ubicando desde dónde viene eso, ¿no? Ya las definiciones etimológicas, las definiciones del diccionario de la gran academia, de la gran del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues nos dirán, ¿no? Pero también es importante darnos cuenta, porque son temas que aquí nos interesan mucho desarrollarlo para poner en perspectiva. Y hoy te puedo decir que cuando alguien genera un sentimiento de culpa, entre otros factores, tiene mucho que ver cuando se presenta una situación en donde tú y yo no cumplimos con las expectativas de alguien más, y que eso precisamente nos hace sentir que le fallamos a nuestra palabra, que no cumplimos con lo que dijimos, que cuando esa persona estaba esperando un comportamiento, una reacción, una conducta de mi parte y yo no lo cumplí, yo le fallé, eso me hace sentir culpa. ¿Sí? Es, por ejemplo, de pronto en esta, deseando que no haya niños pequeñitos que todavía le escriben la carta a Santa y le escriben la carta a los Reyes Magos. De pronto tú lees la carta que en donde tu niño, tu niña, tu hijo, tu hija solicita a los Reyes Magos X juguete. Y entonces de pronto tus circunstancias económicas, de salud, tus condiciones en general, todo lo que implica el que tú le puedas cumplir esa expectativa a ese niño, ese gusto, esa ilusión, cuando no lo haces, ¿qué crees? Independientemente de cuál haya sido el motivo por el cual tú incumpliste el deseo de ese hijo, hay una sensación de culpa. ¿Qué crees, comadre? Me siento culpable porque a mi hijo Luisito no le trajeron los Reyes Magos lo que él pidió. Y me siento culpable. ¿Por qué, comadre? Pues porque no generé lo que tenía que generar para cumplir el deseo del hijo. De pronto nos situamos en una dinámica en donde a nivel social y a nivel familiar, cada miembro de nuestra familia desempeña una actividad, realiza una situación para que el círculo familiar funcione. El padre se encarga de unas situaciones, la madre se encarga de otras situaciones, los hijos a temprana edad se encargan de unas cosas, van desarrollando y ellos van asumiendo una responsabilidad mayor. ¿Sí? Y entonces se va desarrollando esa dinámica, pero ojo, en muchos momentos por las circunstancias que rodean a ese sector, a ese círculo familiar, a veces se pierden esos roles y a veces se invierten. De pronto
se presenta un escenario en donde pues hay un padre de familia que no se hizo cabalmente responsable, me refiero al papá, al varón, al padre, no se hizo responsable y entonces por diferentes factores empieza a tener problemas con la que fue su amada esposa, y esa mujer que durante muchísimo tiempo ha tolerado, ha soportado, ha sido muy paciente, en algunos momentos ha tenido la ilusión de que algún día su marido va a cambiar. Ojo, independientemente si el marido es mujeriego, flojo, borracho, etcétera. Solamente son ejemplos que yo estoy poniendo para que podamos observar, ya una vez que traemos codificación desde el ámbito religioso, de dónde se genera la culpa, eso lo vamos trasladando a la culpa que surge en un ambiente familiar, en una dinámica familiar. Y por lo regular nos encontramos con situaciones de que en mí se detona la culpa cuando no soy capaz de cumplir las expectativas de la gente que está a mi alrededor. Entiéndase, mis padres, mis hermanos, compañero o compañera de vida o los propios hijos. Porque, insisto, nosotros tenemos una formación y una creencia de que nosotros tenemos que estar para cumplir los deseos de los demás, porque si tú no cumples, por ejemplo, en tu condición, cuando tú y yo fuimos niños, si tú y yo no cumplimos las expectativas de nuestros padres, que ellos no solamente hacían lo que les correspondía, porque a final de cuentas no era un favor que nos hicieran a nosotros, era parte de su responsabilidad, por no decir su obligación. La obligación, la responsabilidad de un padre es generar las condiciones de vida, de alimentos, de techo, de vestido, de educación, o sea, atender las necesidades primarias de sus hijos. No le están haciendo un favor a nadie. Y entonces de pronto los padres hacen lo que tienen que hacer, generan economía, salen a laborar para crear las condiciones óptimas para que sus hijos vivan bien, se desarrollen de la mejor manera. Pero ¿qué sucede cuando ese niño, por alguna situación en particular, por alguna afectación física, emocional, mental, no es capaz de llenar las expectativas? Porque cuando tú y yo mandamos a nuestros hijos a la escuela, tenemos el deseo, la creencia, el gusto de que nuestros hijos sean estudiantes de élite, sean estudiantes en excelencia, porque tú y yo les hemos dado lo que, de acuerdo a nuestras creencias, es lo mejor. Humanamente, lo que ha estado a tu alcance y a mi alcance, nosotros se los hemos generado a nuestros hijos. Y entonces ahí se genera una idea de que, como yo le estoy dando lo que yo creo que es lo mejor a mis hijos, ellos tienen el deber, tienen la obligación de a mí presentarme buenas notas en la escuela, sin considerar muchas veces que hay 100 factores que podrían influir para que ese niño no te entregue los resultados que tú estás creando y generando como una expectativa en tu mente. Y entonces de pronto, cuando el niño viene a la casa y presenta una boleta de calificaciones donde tú esperabas 8, 9 y 10, ¿quién sabe de qué me estoy acordando? El niño presenta calificaciones de 7, 6 y 5. Y entonces la mamá y el papá al niño le empieza a manifestar: carajo, ¿cómo es posible? Si aquí se te da lo mejor, aquí no te falta nada, y así respondes, ¿sí? Tú tendrías que traer calificaciones de mediana hacia arriba, de la media hacia arriba. ¿En qué cosa estás pensando? No te pones a pensar. Y entonces ahí empezamos a manifestar un lenguaje donde al niño, a la niña que no cumple las expectativas del papá, de la mamá, lo empezamos a hacer sentir culpable. Porque la información que nosotros de manera muy consciente o inconsciente, pero muy sutilmente le estamos diciendo al niño: ¿así pagas?
Tú no te das cuenta del esfuerzo, del sacrificio. Y mira, yo he escuchado a muchos padres y madres de familia que lo expresan así. Tú no valoras, no agradeces las chingas que yo me meto todo el día, toda la noche, me voy a trabajar, rolo turnos, yo me parto la madre en la chamba. O sea, manejamos ese discurso y al niño y a la niña lo único que le estamos generando es una enorme culpa, porque pareciera que yo no estoy valorando lo que mi mamá y lo que mi papá hace por mi bien. ¿De qué manera estoy pagando ese esfuerzo, ese sacrificio, ese estiramiento que mi papá hace? Y entonces ahí también al niño se le reafirma la culpa por no cumplir con los caprichos, las demandas, los deseos del papá y de la mamá. Y entonces de pronto, sobre todo, si el propio padre o la madre no tiene una atención, no tiene un desarrollo concerniente a la salud mental, a la salud emocional, si el padre o la madre que están fungiendo en ese momento como formadores, como acompañantes de ese hijo, si ellos tienen su propio malestar emocional, si ellos no han trascendido situaciones que se les detonaron en su propia infancia, lo único que estamos haciendo es transferir a través de las generaciones este sentimiento de culpa. Porque si tú te das cuenta, si analizamos, vamos a llegar a la conclusión de que un padre que le transmite situaciones emocionales a un hijo, lo que le está provocando es una terrible culpa. Y si analizamos la historia de esos padres, ¿qué crees? Ellos también traen arrastrando una pinche culpa. Porque pareciera que esos patrones de conducta se están repitiendo. Y entonces es cuento de nunca acabar. Obviamente el niño, si de pronto le dijeron que por la culpa de él, por la remisión de sus pecados, a un personaje lo llevaron a la cruz y luego se le reafirma cuando se le dice que no es un buen estudiante, que es un bueno para nada, que no valora, que no agradece, donde el propio padre que está educando a ese hijo no tiene la capacidad, no tiene el trabajo terapéutico, psicológico, emocional para acercarse a su hijo y decirle, a ver hijo, ok, te sacaste un 5, te sacaste un 6, ¿qué está pasando, mi amor? Dime, ¿qué te sucede? ¿De qué manera podría yo contribuir para ayudarte, apoyarte y tú obtengas mejores calificaciones? Es muy raro, muy esporádicamente un padre que se acerque con sus hijos y les hable en estos términos. Sobre todo un padre que desde su propia historia viene muy lastimado. Viene con sus propias huellas de la infancia, no las ha trascendido, no las ha expresado, porque tal vez ni siquiera en tu condición de padre y de madre, ni siquiera tú y yo somos conscientes de que tú y yo venimos muy lastimados desde nuestra propia infancia. Y entonces, insisto, lo único que estamos haciendo es transferirles a nuestros hijos nuestras propias faltas. Hace unos programas, si no me equivoco, recordé una canción del maestro Joan Manuel Serrat que se llama Locos Bajitos. Y el maestro Joan Manuel Serrat narra en esa canción cómo es que nosotros como padres a nuestros hijos les vamos transmitiendo nuestras propias frustraciones. Les heredamos nuestros dioses, dice esa canción. Ay, cada que la escucho me cimbro, ¿no? Por cosas que tal vez todavía yo no he logrado trascender en mi posición de hijo y ahora en mi posición de padre. Y luego, por si fuera poco, los que hemos tenido la dicha y la fortuna de tener hijas, mujercitas, ellas
son portadoras de una culpa tremenda. Porque, insisto, a esas hijas constantemente les tocó presenciar un discurso en donde el propio padre le hace saber a su mamá que es una buena para nada, que no sabe hacer las cosas, que siempre se equivoca. Insisto, siempre con una necesidad de saciar las necesidades, las demandas, las situaciones no resueltas de alguien más, en este caso de un marido. Y entonces, si esa mujer que hoy está en una posición de esposa, de compañera de vida, no trascendió cosas que vivió en su infancia, su marido solamente le viene a recordar toda la sarta de situaciones que ella personalmente tuvo que vivir con su papá. Y aunque de pronto en este mundo que tiene que ver con las agrupaciones, que se utiliza como referente principal al respecto de la recuperación, los 12 pasos, nos ha tocado trabajar en mucho tiempo con personas, ¿sí?, familiares de alcohólicos, en donde esa mujer juró y perjuró que cuando ella se casara no se iba a casar con un borracho parecido a su papá. Y aunque tenía 20 pretendientes, corazón, ¿qué carajos pasaba en tu mente? ¿Qué fue lo que sucedió? Que justamente aún teniendo 20 pretendientes, el inteligente, el interesante, el estudioso, el trabajador, justamente te fuiste a casar con el pinche borracho. Aunque tú dijiste, juraste y perjuraste que no te ibas a casar con una persona muy similar a las características de tu papá, ¿qué crees? Justamente con una persona con esas dificultades emocionales, sociales, de convivencia, de relación, una persona con dificultades para controlar su manera de beber, pues a esa persona fue justamente a la que elegiste. Porque hay un patrón de conducta bien arraigado. Tú de pronto viste que tu madre tuvo muchos padecimientos, fue una madre golpeada, una madre permisiva, una madre abnegada, una madre conmiserada. Y entonces tú observaste, tu mujer, observaste esa dinámica y dijiste, no, ni madres, yo no me voy a casar con uno. Con un borracho, con un golpeador, con un mujeriego, con un jugador, con un flojo. Y cosa curiosa, con el paso del tiempo te das cuenta que tu marido tiene características muy similares a las de tu padre. Y si tú ya traes ahí un discurso programado que, insisto, te generó culpa, ¿qué crees? Estos patrones conductuales se van a volver a repetir. Y entonces ahora, cuando fuiste una niña, te sentiste culpable por no atender las demandas de tu padre. ¿Y qué crees? Hoy en tu condición de adulta, ya estando en una relación personal, en una relación de tu propia familia, de tu familia, la familia que tú decidiste formar, ¿qué crees? Se repiten esos patrones. Y entonces ya no escuchas a tu padre, pero vas a seguir escuchando a tu marido y te va a decir, es que la situación en la familia es por tu culpa, porque, y lo peor de todo es que son situaciones muy absurdas. A veces la persona, ¿sí?, que constantemente está haciendo disparos culposos, es aquella persona que no se quiere hacer responsable. Por eso es que normalmente a ti y a mí muchas veces nos echaron la culpa. ¿Y qué crees? Como no hay un concepto personal consciente, como no hay una fortaleza emocional, ¿sí?, que te la haya podido dar un conocimiento de ti, entonces cada situación en donde a ti te quieran fundamentar culpa, te quieran aventar la culpa, te quieran hacer responsable de esta situación,
¿qué crees? Tú se las vas a comprar. Porque no has logrado trascender justamente desde aquellos orígenes y te hicieron sentir culpable de todo y por todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado discursos cuando el borracho le dice a la mujer, a la esposa, a los padres, a la familia, a los hijos, es que por su culpa bebo, por su culpa me voy a emborrachar? Porque si ustedes, hijos, no fueran un desmadre en la escuela y si ustedes sacaran buenas calificaciones, yo no me iría a tomar. Papá, pero ¿eso qué tiene que ver? Es que tomo por decepción. Siempre les digo, pinches alcohólicos le hallan, ¿sí? Son rehabilidosos para generar culpas. Y ojo, no solamente los alcohólicos, tú y yo también hemos generado ciertas condiciones, estrategias, hemos diseñado muchas habilidades para no hacernos responsables. ¿Y qué es lo más fácil? Échale la culpa al de enfrente. Y si aquel no está capacitado para tomar ese bombardeo de culpa y dejarlo a un lado, esas culpas se las van a enchalecar, van a dar por sentadas. Inclusive de pronto hay personas que pareciera se adjudican en todo momento esas culpas. Aquellas personas que de pronto no tienen esa capacidad para separar, para discernir, decir, a ver, ¿qué crees? Y yo en terapia yo les hago mención mucho a las personas. Desde mi punto de vista, la culpa no existe, la culpa se genera acá, pero esa culpa, por lo regular, te invade a ti porque no te has atrevido a hacer un viaje a tu interior y realmente conocer y reconocer quién eres tú. No te conoces. Por eso a cualquier persona que te vende la culpa, tú se la compras. Lo ideal sería que en este momento tú te sentaras y analizaras y le dijeras a tu marido, a tu mujer, a tu papá, a tu mamá, a tus propios hijos, porque pinches hijos luego también de pronto nos quieren echar culpas. Pues es que tú, mamá, si tú no estuviste, tú no nos acompañaste, tú nos abandonaste desde que éramos muchos, muy pequeñitos, y entonces es hasta que no nos sentamos y le hacemos saber a los hijos, pues ¿qué crees, mi amor? Que yo me tuve que ir a trabajar porque era necesario, porque éramos muchos de familia, porque teníamos que pagar la comida, los útiles, teníamos que pagar la despensa, teníamos que pagar la renta. Entonces me vi en la necesidad de salirme a trabajar. Entonces hoy no me vengas a decir que por mi culpa tú has generado una sensación de abandono. ¿Qué crees? Todos los actos, hoy los que estamos en un proceso de sanación, en un proceso terapéutico, en un proceso de recuperación, hoy es importante que nos empecemos a ser responsables. Tú y yo no somos culpables de absolutamente nada, pero sí somos responsables. Y en ese momento, cuando tú y yo nos damos cuenta que solamente yo me tengo que hacer cargo de lo que a mí me corresponde, en ese momento, ese costal que mucho tiempo tú y yo hemos cargado, llamado culpa, ¿qué crees? Se va diluyendo. A mí me encanta mucho citar párrafos de nuestra amplia literatura en la Asociación Civil a la que yo pertenezco. Y hay un librito que se llama Senderos de Recuperación y que yo te comparto a nivel personal. Uno de los principales y de los costales más pesados que yo llegué cargando cuando llegué a un espacio de recuperación fue precisamente el costal de la culpa. Porque cuando tú eres niño, de pronto tú compras todos los discursos y yo me sentía con una terrible culpa por no haber sido un buen hijo, un buen hermano, un buen sobrino, un buen nieto. Yo me sentía culpable después por no haber sido un buen esposo, un buen yerno, un buen cuñado y un buen padre. Y ahora hasta un buen abuelo. Y entonces mucho tiempo
Yo me desgastaba, tenía un desgaste emocional y ahora comprendo inclusive un desgaste energético para llenarle el ojo a los demás. Porque por lo regular, una persona que tiene culpa es una persona que tiene una estima muy baja. Una persona que genera mucha culpa y que carga mucha culpa, mucho sentimiento de culpa, justamente es porque no se ha dado a la tarea de investigar realmente quién es esa persona. Entonces, cuando yo empiezo a hacer un trabajo personal y empiezo a hacerme solamente responsable, mira que yo inclusive a mis hijos, a mi nieta siempre le hago saber: hija, tú no eres culpable de nada. Abuelito, es que me siento muy mal porque pues los Reyes Magos me trajeron ciertas cosas y yo no hice la tarea. Mija, no te sientas culpable de eso. Solo es que sí, es importante que te hagas responsable. Mira, cuando tenemos un trato con una persona muy enferma de sus neuronas, de su neurosis, por lo regular, el enfermo emocional va a defender a capa y espada su razón. Sobre todo una persona que no tiene la más mínima intención de iniciar un proceso terapéutico, un proceso de recuperación. Normalmente en tu casa y en la mía nos vamos a encontrar con personas, con personajes que aunque amamos mucho, pero no tienen la más mínima dosis de humildad para reconocer que no es que estemos buscando culpables, pero que cada uno de los integrantes de una familia se haga responsable. ¿Qué me corresponde en esta relación padre e hijos? ¿De qué soy responsable y de qué no soy responsable? ¿De qué responsabilidad me tengo que hacer cargo? ¿Y qué responsabilidad les he tenido que delegar a los que están cercanos a mí? Porque eso también es bien importante. Cuando tú no te adjudicas todo el trabajo, porque de pronto la persona que padece una gran conmiseración, así de esas heroínas y esos héroes que de pronto hay en todos los círculos sociales, familiares, laborales, etcétera, nunca falta alguien que se quiera adjudicar todas las culpas, ¿sí? De pronto en cada clan familiar pues hay una persona con determinadas características. Existe quien es el verdugo, existe quien es el salvador, existe quien es la víctima, ¿sí? Y hay personas que pareciera que les encanta echarse la culpa. Pues sí, aquí ya nada más falta que venga un perro y me orine y pobre de mí porque yo tengo la culpa de todo. Así como bien Chavos del 8, ¿no? Todo me sale mal, no puedo hacer las cosas, porque traemos acá esa idea de que pues nos dijeron: no, hijo, tú no la vas a hacer. Tú dedícate a lo que siempre te has dedicado, zapatero a tus zapatos. Y de pronto inclusive se maneja un discurso así bien amenazante, ¿no? Mira que si tú intentas hacer algo diferente y no te sale, si no te sale como tú lo pretendes, es por tu culpa. Y entonces vas a poner en riesgo tiempo, dinero, esfuerzo, energía y a lo mejor hasta andas descuidando lo más importante. Y si los resultados no son óptimos, no son como tú quieres, ¿qué crees? Tú vas a ser el culpable. Y entonces, insisto, yo le ubico a la gente cuando se acercan al espacio terapéutico con tu servidor, les digo: ¿qué crees? Lo primero que tenemos que extirpar es que tú no eres culpable de absolutamente nada. A veces inclusive tenemos que manifestarlo así como con más precisión. Tú no eres de ninguna manera culpable de ni frutas, nada. Métete en la cabeza, en esta tarde yo te comparto, métete en la cabeza que tú y yo no somos culpables de que hayan crucificado a nadie, tú y yo no somos culpables de que la gente que gobierna no se haga responsable, tú y yo no somos, ojo, sí es importante
que si nosotros nos estamos quejando que por la culpa del mal gobierno este país no tiene una economía de élite, no es por nuestra culpa, sino tiene que ver con la gran responsabilidad, y nosotros podríamos contribuir cuando tú respetas las señales de tránsito. Ojo, ese es un ejemplo que estoy dando. La dinámica de cómo funciona tu familia y mi familia, ni tu papá fue culpable, ni tu mamá fue culpable, pero sí fueron responsables. Obviamente en este trabajo vamos comprendiendo que nuestros padres solamente nos dieron lo que ellos estaban facultados para darnos. Porque de pronto, insisto, a veces los hijos que tienen problemas de conducta, de pronto, como ellos han mirado esas dinámicas en donde sus progenitores se han culpado el uno al otro, a veces los hijos vamos desarrollando esas habilidades y entonces decimos, mamá, papá, es que yo no voy bien en la escuela, es que yo tengo problemas de conducta por la culpa de las peleas de tu papá, de mi papá y de ti, mamá. Porque mi hermano el mayor es gandalla conmigo y cuando ustedes no lo ven, me pega. Por eso es que yo hoy he desarrollado una conducta violenta en la escuela. Y si ya esos hijos van creciendo y se van haciendo adolescentes, sí es importante decir, a ver, espérame, aquí tú no puedes venir a culparnos. Tú eres hoy, en tu adolescencia y en tu adultez joven, hoy estás empezándote a ser responsable de tus propios pensamientos, de tus propias acciones, de tus propias decisiones. Hoy no me vengas a decir que tú estás teniendo una afectación, sí, por tus circunstancias, por supuesto que sí influyeron, pero que justamente hoy, si tú empiezas a detectar que tienes problemas conductuales, de personalidad, que tienes problemas para desarrollarte socialmente de una buena manera, donde tú empiezas a darte cuenta que a través de tu conducta, de tus comportamientos, de tus actitudes, de tus palabras, en cualquier lugar al que te pares, lo que haces es alterar el bienestar de ese espacio. Creo que es importante que no busques culpables y que te empieces a ser responsable. Sobre todo mujeres se acercan conmigo a terapia y de pronto me preguntan, oye Sergio, es que ¿qué crees? Mi marido me pega, mi marido me engaña, mi marido no trabaja, mi marido no me ayuda, no contribuye. Y entonces de pronto les he tenido que preguntar a esas mujeres, ok, tú le has preguntado, tú le has permitido, tú le has hecho que se involucre de buena manera, le has externado tu sentir, tu punto de vista, tu necesidad. No, pues es que no le he dicho nada, porque pues ¿para qué le digo si de todas maneras no me va a ayudar, no se va a comprometer, no va a colaborar? Siempre lo he manifestado. Sí tiene un grado de responsabilidad la parte abusadora, la parte que comete el abuso en cualquier índole, pero es igualmente responsable y a veces mayormente responsable la parte que lo permite. Y si tú te das cuenta, solamente estoy hablando de responsabilidad. En ningún momento estoy mencionando que a usted, señora, le hace su marido lo que le hace por su culpa. No, por supuesto que no. Justamente en la mañana, hoy, en una terapia, en una consulta terapéutica, alguien me preguntaba, pues es que mi marido no se ha hecho responsable, mi marido no me ayuda, mi marido ni trabaja. Y bueno, ¿y tú qué has hecho? ¿Lo has confrontado? ¿Le has preguntado? ¿Lo has invitado? ¿Le has puesto límites? Porque ojo, un recurso de mucho valor sobre todo para todas aquellas personas que de pronto nos han culpado de todo, ¿qué crees? Cuando empiezas a desarrollar
una creación de conciencia, cuando empiezas a desarrollar y te empiezas a nutrir de herramientas terapéuticas, en esos momentos sabes perfectamente bien que a aquella persona le puedes poner un límite. Aquella persona, cuando toda la vida te ha culpado, te la ha vendido y tú se la has comprado, hoy le empieces a decir que no. A ver, a mí no me culpes, mira que de pronto, híjole, es que es tremendo, es tremendo. Aquel esposo, aquel padre de familia que de pronto se tiene que levantar muy de madrugada para irse a trabajar y entonces le dice a su mamá que tiene al lado, a su esposa, gorda, vieja, me despiertas 4:45 y por favor vas y me prendes el boiler porque me voy a meter a bañar. Porque si no me despierto 4:45 de la mañana, me meto a bañar, no voy a llegar temprano al trabajo. Y entonces de pronto, la mujer, su compañera de vida, por estar atendiéndolos a los hijos con la tarea hasta muy noche, y luego de pronto tiene que lavar los trastes y de pronto tiene que doblar la ropa, pues esa señora ya se fue bien tarde a dormir. Y de pronto suena el despertador, nadie lo escucha y a las 6:30, 7 de la mañana, el esposo se despierta así como que, pinche gorda, te dije que me despertaras y ahora por tu culpa voy a llegar tarde y por tu culpa me van a descontar el día y por tu culpa no vamos a alcanzar a cubrir los gastos de la semana. ¿Y qué crees que la señora dice? Por mi culpa, güey. Y toda la semana está la cantaleta. Se pelean, se molestan, se enojan y el marido está en todo momento culpando a la mujer porque no lo despertó. Y entonces cuando a mí me preguntan eso le digo, oiga, pues si usted es su mujer, no es su mamá, usted no es culpable de nada, pero es que yo no lo desperté. ¿De quién es la responsabilidad? De irse a trabajar. ¿De quién es la responsabilidad de generar todas las condiciones para que usted, señor, se largue a trabajar? Pues si la señora no es su mamá. Además, mi Sergio ya tiene 50 años, hazte responsable. Deja de sentirte culpable y sobre todo deja de culpar a los demás. Solo hazte responsable. Y cuando ya vamos desmenuzando la madeja, cuando vamos aterrizando las cosas en su auténtica perspectiva, cuando utilizamos ese término iniciático del juicio de realidad, entonces vamos comprendiendo, ¿sí?, que tú te tienes que hacer cargo de lo que a ti te corresponde y yo me tengo que hacer cargo solamente de lo que a mí me toca. Obviamente es bien complicado cuando toda una vida hemos vivido echándonos culpas el uno al otro, cuando toda una vida nosotros les hemos dado esos ejemplos a nuestros hijos. ¿Qué crees? Romper esos patrones de comportamiento, romper esas cadenas que hemos arrastrado a través de las generaciones de culpa, es bien difícil. Nos han dicho por ahí, ¿quién sabe si esta encarnación te alcance, mi Sergio? Insisto, religiosamente, socialmente y familiarmente estamos nosotros diseñados para que a través de la culpa se siga generando un control sobre nosotros. Mira que alrededor de un enfermo alcohólico, de un enfermo drogadicto, su principal escudo para justificar sus actitudes, sus conductas, sus comportamientos, es aventar culpa a los demás. Y de pronto, ese hijo en condición de alcohólico, lo primero que va a hacer es que por la culpa de tu papá, es que por la culpa de mi mamá y de mi papá,
por la forma, jefa, en la que tú siempre agachabas la cabeza cuando mi papá, para no variar, también llegaba borracho, a ti te pegaba, te maldecía y tú no le decías nada. Entonces a mí me dio mucho coraje y por su culpa, por la culpa de ustedes dos, hoy yo me dedico a delinquir, hoy yo me dedico a beber, por su culpa. Por el ambiente caótico, por el ambiente tóxico. Ah, mira nada más, qué fácil, ¿verdad? Como si nosotros te hubiéramos obligado, te hubiéramos puesto el embudo y órale, a tragar alcohol, a tragar cerveza, a tragar licor. Cuando tú y yo desarrollamos una herramienta valiosísima llamada desprendimiento emocional, llamada desapego, aprendemos a poner límites, aprendemos a decir que no, en ese momento estamos haciendo un corte. Estamos haciendo un acto que no es fácil de llevarlo a cabo, porque eso, insisto, se requiere de un gran valor para atrevernos a cortar esas cadenas que tú y yo y nuestros ancestros y nuestros futuros descendientes tal vez van a estar arrastrando por muchos años en su vida. Pero si el día de hoy tú y yo coincidimos en esta tarde, en este programa, es importante que tú solamente te hagas responsable de lo que te corresponde. Que tú tengas la suficiente humildad para reconocer que en muchos casos, en muchas circunstancias, tú te has equivocado. Ya no le eches la culpa a tu marido. Sobre todo si tú estás en una condición de esposa de un borracho. Atiéndete. Mira que el alcohólico tiene muchos problemas por resolver. Ya el alcohólico trae sus propios costales. Familiar de un alcohólico, hazte responsable, no la chingues. Suficientes broncas tiene el alcohólico para andar cargando sus propias culpas, como para que ahora cargue las tuyas. Y entonces aquí la recomendación, pues vaya usted a terapia, señora, y deje de joder a los que está jodiendo toda la vida en su casa. Sacie sus necesidades primarias. Duerma bien, haga ejercicio, coma bien, atiéndase sexualmente de la mejor manera, si no por eso luego anda pues con su cara de frustración, echando culpas a diestra y siniestra. Hágase responsable, señora. Y si no tiene un compañero de vida, pues usted, haga por usted. Y esto no solamente va dirigido a las mujeres, también a nosotros. Deja de estarte peleando con los del trabajo. Mejor genera y acércate a un espacio terapéutico, a un espacio de sanación, de recuperación, y habla de esas cosas. ¿Qué pinches culpas desde niño, desde niña has traído arrastrando? Y reitero, ya en un trabajo terapéutico nos vamos dando cuenta que solo somos responsables, no somos culpables absolutamente de nada. Pero eso se requiere de un gran valor. Porque, ¿qué crees? En esta delegación de responsabilidades, pues, ¿qué crees? Muchas ocasiones tú generaste la estrategia para que los que están a tu alrededor carguen piedras que no les corresponden. Entonces es importante que hoy vaciemos esos costales y que cada quien tome su cruz. Y que se haga responsable. Y no me refiero a la cruz de la culpa. Me refiero justamente a que hoy solamente te hagas cargo de lo que a ti te corresponde. Y que no permitas que nadie, absolutamente nadie, te haga sentir culpable. Por eso es importante que tú te conozcas, que tú sepas quién eres. Que tú te hagas responsable si mucho tiempo tú lastimaste, agrediste, controlaste, chantajeaste, manipulaste. De eso te tienes que hacer responsable. Si has tenido a lo largo de tu vida actitudes demandantes, controladoras, posesivas, dependientes, codependientes, de eso es de lo que te tienes que hacer responsable y de eso es de lo que tú te tienes que sanar, mi querido Sergio. Porque si no, siempre vas a estar culpando a los demás.
El fin de semana por ahí me ubicaban un par de cosas. A ver, mi Sergio, hazte responsable, ya deja de chingar a tus papás. Hazte responsable. Admite, ¿sí? Acepta y reconoce qué hiciste y qué dejaste de hacer en tu matrimonio. ¿Qué hiciste y qué dejaste de hacer? ¿Qué diste y qué dejaste de dar en esa relación? ¿De qué cosas te tienes que hacer responsable en la relación padre e hijos, que es la que en este momento más me ocupa, más me interesa? ¿Ya hiciste un listado de todas aquellas personas, situaciones, condiciones a las que tú hoy les tienes que reparar el mal causado, mi querido Sergio? Porque generando culpas y culpándote tú, no vas a resolver absolutamente nada. Por favor, entiendan eso. Entendamos eso. De pronto nos agenciamos culpas que son infundadas, ¿sí? De pronto la persona que nos está transfiriendo esa culpa nos inventa un sinfín de situaciones, así demasiado fantasiosas, ¿no? Las condiciones. Insisto, y de pronto, pues sí las compramos. No, sí es cierto, pues es que sí, yo soy el que tiene la culpa. Porque de pronto una persona que tiene una caracterología muy culposa es una persona que por lo regular va y se coloca en la posición de rescatador. Híjole, de pronto me río porque pues son cosas que se han vivido y que cuántas veces muchas personas que estuvieron a mi alrededor me dijeron: mi Sergio, no rescates, permítele a las personas que viven a tu alrededor que se den en la madre si es necesario. Pero no, ahí vas tú. De pronto una persona que es rescatadora, que es salvadora, tiende a justificar: no, pues es que está muy enferma, no, pues es que ¿cómo la voy a soltar? Se va a dar en la madre. ¿Qué crees? La experiencia nos dice que a veces el individuo, hombre, mujer, adulto, anciano, niño, niña, se tiene que dar en la madre, tiene que rasparse la rodilla, porque si no, no va a aprender. Pero personas que, insisto, como tú y como yo tal vez, que de pronto ahí andamos rescatando al medio mundo, y justamente rescatamos porque nos sentimos con la obligación de ayudar al de al lado, de rescatar al papá, de rescatar a la mamá. De pronto somos los que tenemos que sostener, así literal como el Atlas cuando está sosteniendo al mundo. De pronto tenemos la falsa creencia de que en nosotros ha recaído la gran responsabilidad de salvar y de sanar a todo el clan. No, pues ¿qué crees que no, güey? Eso es muy desgastante. Por eso de pronto, cuando el espíritu no está en paz, el cuerpo empieza a cobrar la factura. Nos enfermamos del alma, nos enfermamos de las emociones y también nos enfermamos del cuerpo. Y entonces de pronto empezamos a preguntarnos: ¿pero por qué? Mujeres que empiezan a auscultarse su pecho y empiezan a chingar y que creo que tienen una bolita por aquí. Y de pronto te haces una pruebita de glucosa y resulta que pues tienes más de 250 de azúcar. Y de pronto has tenido padecimientos de dolores de cabeza frecuentes y de repente ¡paz! Pues resulta que le dio un derrame cerebral a la persona. ¿Y qué crees? En estos 2-3 ejemplos que te estoy poniendo, analizamos desde la parte terapéutica cuál era el modus operandi de esa persona, y esa persona toda la vida trajo cargando costales de culpa. Cerramos en esta tarde, ¿sí?,
el horario del día de hoy dentro de nuestro programa, diciéndote en todo momento, tú no eres culpable de nada, solo hazte responsable de lo que te corresponde. Muchísimas gracias de verdad. Me parece que fue un tema muy interesante. Hay mucho que trabajar con la culpa, hay mucho de lo que hay que desprendernos, pero bueno. Te agradezco mucho el favor de tu atención. Te recuerdo que si tú deseas un acompañamiento terapéutico, si tú deseas de una consulta en terapia, te puedes poner en contacto conmigo en mis redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Estoy como Sergio Flores Favila, ahí te puedes acercar y yo te doy la información que tú requieras. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde en un programa más, Conectando con tu Ser. Yo me despido diciéndote que si una palabra de lo que aquí se dijo te sirvió, misión cumplida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.